buenas amigos, Cospe lo ha vuelto a hacer. Ha sacado el reloj ideal para nuestra ruta de senderismo, de montaña, acuática, de buceo. Ha sacado al mercado el reloj más potente hasta la fecha, el Cospe TAN T4 edición especial. Un reloj totalmente impermeable, antipolvo, anticaída. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirad, vamos a hacer una pequeña review y luego lo probaremos aquí, en el agua. El reloj caerá hasta la roca, a una altura de 3-4 metros. Lo tiraremos en el suelo, le echaremos arena, tierra, polvo, así que no os perdáis esta revisión. Venga, empezamos. Aquí tenemos la presentación, muy elegante. Mirad, el reloj en relieve del Cospe TAN 4 edición especial. Nos indica los premios que han ganado y que tiene un grado militar. Se ha sometido a las pruebas más exigentes. Vamos a abrirlo. Bien cerrado y mirad, una primera caja. Vamos a ver lo que nos trae. Nos trae el cable del cargador y aquí está la base de carga. Aquí pondremos el reloj a cargar. ¿Qué más nos trae? Mirad, el certificado de los premios que ha obtenido en el 2025 y el manual de usuario con varios idiomas. Luego veremos la aplicación, la app que maneja este reloj, la app Move. Y aquí tenemos la joya de la corona, el Cospe TAN T4. Pero primero vamos a abrir esta cajita que está en su lateral. Mirad, ¿qué nos trae? Una correa de edición especial, una correa totalmente en acero inoxidable a juego con la esfera. Pero nos trae más cosas, la pieza de recambio para cambiar de correa y unos eslabones por si nos queda pequeña, seguir uniéndole eslabones. Y ahora vamos a sacar esta maravilla. Voy a ponerlo en primera persona para que podáis verlo más de cerca y os lo voy explicando. Aquí tenéis esta maravilla. Mirad qué bonito. Vamos a sacarlo de su caja. Qué pasada de reloj. Un reloj totalmente deportivo, en acero inoxidable, ¿eh? La esfera es totalmente acero inoxidable. Nos trae dos correas. Esta de silicona, que para mí me viene perfecta porque es mucho más deportiva, y esta correa intercambiable de acero inoxidable a juego con la esfera dorada. Esta sería más casual, más para ir por la calle, y esta la veo yo más acorde para actividades deportivas. Mirad qué maravilla de pantalla con cristal Corning Gorilla Glass 3, muy resistente, 1,43 pulgadas. Mirad cómo se ajusta la muñeca. Brillo Milnik que podremos ajustar. El peso solo 77 gramos. Sin correa. Las medidas, pues mirad, 48 por 48 por 13 milímetros de grosor. La batería 500 miliamperios, perdón. Podemos darle un uso normal de unos 14-15 días. El Cospe TAN 4 es IP69, resistente al agua, a la tierra, al polvo, a las caídas, y tiene 10 atmósferas. Es perfecto para bucear hasta 44 metros.
luego lo someteremos a las pruebas militares, que para eso tiene el certificado 1000. ¿Qué le haremos? Caídas, polvo, lo meteremos en el arroyo, así que va a ser unas pruebas muy exigentes para este cockpit. Ahora vamos a ver su app y cómo se maneja desde un teléfono. Venga, os lo pongo en primer plano. Y ahora vamos a ver cómo se maneja este reloj cockpit, esta pantalla. Mirad, podemos manejarla desde sus botones laterales, que tiene 4 botones, o desde su pantalla táctil. Mira, podemos bajar, subir, derecha, izquierda. Pues mirad, vamos a empezar por aquí. Las notificaciones. Bien, ejercicio, podemos hacer el ejercicio que queramos. Correr, caminata, pista, montañismo. Mirad, empieza a buscar el GPS. Ya ha encontrado el GPS. Le daríamos a empezar y empezaríamos la ruta. ¿Qué más? Los modos de entrenamiento, ritmo cardíaco, sangre, estrés, la medición, la actividad diaria, el sueño. ¿Lo veis? 6 horitas que he dormido. Llamadas, por supuesto, podemos llamar. Tenemos aquí el registro de llamadas, notificaciones, WhatsApp, redes sociales. Lo que queramos configurar en la aplicación, lo que configuremos es lo que nos va a salir aquí. Estado del tiempo, alarmas, calendario, música. Podemos poner nuestra música. Vamos a pararla. Calculadora, brújula. Mirar esta función. Aquí. ¿Lo veis? Aquí nos marca el norte. La verdad que viene muy bien. El barómetro. Aquí. La navegación. Esta es muy interesante. Aquí, ¿qué podemos hacer con la navegación? Pues mirad, tenemos un GPS de doble banda. Una función de mapa sin conexión. Podemos cargar mapas hasta 512 megas, con lo cual podemos cargar nuestros archivos, por ejemplo de Wikiloc, y luego podemos seguir la ruta sin conexión. La verdad que es muy interesante. ¿Qué más? Linterna, walkie-walkie, otra función muy interesante. El que tenga un reloj como este, cuando no haya cobertura de móvil, podemos hablar directamente desde el reloj. Configuración, pues aquí seguimos configurando hora, fecha, pantalla. Y todo esto nos trae este reloj. Aquí podemos ver ampliado todas las actividades. Aquí podemos ver brillo y otras configuraciones. Aquí el sueño, linterna, ¿lo veis? Prácticamente podemos manejarlo desde cualquiera de sus lados. Y ahora, ¿qué toca? Pues nada, pues toca hacer las pruebas aquí, en la montaña. Vamos a tirarlo, vamos a ponerle tierra encima, lo vamos a meter en el agua, así que vamos a hacer las pruebas de certificación que nos dice que tiene este reloj, certificación militar estadounidense. Así que venga, vamos a ponerlo a prueba. Bueno, pues aquí lo tenemos y ahora vamos a lanzarlo desde 2-3 metros de altura al suelo. Y luego lo enterraremos en tierra. Y ya luego iremos allí al puente y lo lanzaremos al río, al agua. Vamos a empezar por la resistencia de polvo, tierra y caída. Venga, vamos a lanzarlo. Ahí está. Vamos a verlo. Aquí está. Pero vamos a meterle tierra. Vamos a meterle tierra. Mirad. Aquí está. Lleno de tierra y polvo. Y ahora lo lanzaremos allí. Con mucho cuidado, que no se lo lleve el agua.
voy a buscar un sitio idóneo. Claro, los quiero lanzar, pero lo que no quiero es que se lo lleve el río. Bueno, mirad qué altura he cogido. Esto va a caer al río, puede caer en una piedra, puede caer en el agua, puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver si aguanta el impacto o si cae sobre una roca y puede romper este cristal. Así que venga, lo vamos a lanzar y luego iré corriendo hasta el río, vaya que se lo lleve la corriente. Venga, vamos allá, vamos a lanzarlo desde, yo calculo, por lo menos 3-4 metros de altura. Venga, vamos allá. Ahí va, ahora voy corriendo por él. Vamos, que se lo lleva el río. Espero que no. ¿Dónde está el reloj? Vamos a buscarlo. Aquí está. Aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí. Aquí. Parece que está bien. Vamos a manejarlo. Mirad. Qué maravilla. Ha aguantado perfectamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya aprovechamos que estamos aquí en el río, que nos hemos mojado, y vamos a dejarlo sumergido unos minutos. Venga, vamos a meternos para aquellas cascadas. Bueno, vamos a buscar aquí, al lado de esta cascada, y lo vamos a sumergir. Venga, pues aquí, mirad. Vamos a dejarlo unos minutos y a ver si aguanta la presión del agua. Bueno, vamos a sacar el reloj. Vamos a ver, sigue funcionando. ¡Qué maravilla! Ahora lo vamos a meter sobre la mismísima cascada. A ver si aguanta los chorros de presión. La verdad que cuando le cae agua, lo que hace es cambiarse rápidamente. El reloj aguanta perfectamente el agua, las caídas, los impactos, la arena. Este es un reloj todoterreno. Bueno, pues ya habéis visto la resistencia del Cospe TAN 4. Un reloj muy resistente al agua, a las caídas, a la arena, al polvo. Así que os lo recomiendo, pero vaya, 100% para nuestras rutas, escapada, naturaleza, montaña, o simplemente para nuestro quehacer diario para la ciudad. Así que os dejaré todos los detalles de este reloj en la descripción del vídeo, enlaces, promociones y descuentos. Y nos vemos en la siguiente. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, darle un like al vídeo y nos vemos en las montañas, amigos. Adiós.